Ok. Buenas noches, soy Carlos Enrique Centeno Muguel, del sexto cuatrimestre de Psicología. En esta ocasión expondré sobre el tema del proceso terapéutico y todas las variables que convergen en este. A continuación, me apoyaré en unas diapositivas para hacerles de mayor facilidad la información que les planeo transmitir. Y de igual manera, espero y agradezco su atención. Ok. Comenzamos con, el proceso terapéutico se centra más que nada en el acompañamiento que se le hace a un paciente durante una problemática a la cual él solicita a nosotros un servicio para poder ayudarle a resolver esta problemática. Por lo tanto, es muy importante nuestro desempeño en estas cuestiones y más que nada en la primera entrevista, que es una de las más importantes, porque en ella nosotros debemos de poder captar toda la información necesaria para poder hacer un acompañamiento terapéutico efectivo. Bueno, como podrán ver, comenzamos con rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es la manera en la que nosotros como psicoterapeutas construimos esta relación sana con el paciente y de alguna manera le hacemos saber que puede confiar en nosotros y que habrá una sensación de comodidad durante toda la terapia. El rapport es básicamente lo primero que se hace al entrar al consultorio. Nos paramos, nos presentamos, le indicamos al sujeto en dónde se va a sentar y a continuación comenzamos una serie de pláticas que no se centran únicamente en el tema de problemática principal que el paciente presenta, sino más bien es una plática en la cual la relación psicoterapeuta-paciente se establece y más que nada es cuando nosotros damos la primera impresión al paciente para que éste se sienta cómodo con nosotros, para que él pueda tener una mejor disposición durante toda la terapia. El rapport es una parte fundamental de la terapia porque dependiendo del desempeño de este, es cómo se va a desencadenar la terapia en general. Bueno, en cuanto a información, es muy importante recaudar la mayor cantidad de información para que nosotros como terapeutas podamos evaluar la problemática como tal, el trastorno que presente o vaya la solicitud que el paciente nos presente. Es importante también diagnosticar de manera efectiva si algún trastorno hay en el paciente, como acabo de mencionar. También hay que diagnosticar la gravedad de la problemática. En conjunto de la evaluación y la diagnosticación pasamos a lo que es la planeación, que esto más que nada es identificar qué técnicas van a ser factibles para el paciente durante el proceso terapéutico. Hacer un pronóstico también es importante, qué tiempo determinado podemos llevar en esta terapia, y etcétera. A continuación, pasamos con la primera fase del proceso terapéutico. Es importante recabar información de diversos contextos. ¿A qué me refiero con esto? Es importante conocer los diversos contextos que nuestro paciente maneja, como la historia familiar, cómo se desenvuelve la familia, cómo platica con papá o con mamá, si hay algún otro familiar con el que tenga más contacto, cuál es su contexto conductual, cómo se comporta en diferentes situaciones, ya sea sociales, deportivas, formales, de trabajo. También nosotros podemos sacar información de acuerdo a la salud mental, podemos preguntarle acerca de su historia clínica, podemos preguntarle acerca de su rendimiento físico, si practica deporte,
sus ideales, etcétera. Mientras más universificada sea la información que obtengamos del paciente, de mejor manera vamos a construir ahora sí que la identidad del paciente y la historia como tal. Entonces, de esa manera podemos tener un mejor análisis de toda la situación, porque así abarcamos todas las variables. Entonces, eso nos ayuda a las hipótesis y a tener menos sesgos. Bueno, es importante, como lo mencioné anteriormente, generar una evaluación. ¿A qué me refiero con generar una evaluación? Pues es importante ahora sí que preguntarle a nuestro paciente qué tan grave o qué tanto le afecta esta problemática en su vida, desde cuándo empezó, el tiempo, los síntomas. Todo esto es muy importante preguntar para poder generar una buena evaluación y un buen diagnóstico y pues finalmente una planeación. En cuanto a pronóstico, se considera que de acuerdo a, ahora sí que a la personalidad del paciente, pues ya se definirá si se le comparte o no. Continuando, llegamos al tema de una buena relación con el paciente. Mm, Es importante tener una buena relación con el paciente porque esto va a definir cómo va a ser nuestro proceso terapéutico. Esto va a definir también si el paciente va a querer colaborar con nosotros, si el paciente va a estar interesado en trabajar y en mejorar. Y de igual manera, esta disposición del paciente nos va a facilitar muchas cosas en el proceso terapéutico, como por ejemplo, se puede mostrar más susceptible ante indicaciones que nosotros les demos, ante información que nosotros le facilitemos o retroalimentación. Si hay una buena relación, como acabo de decir, el paciente normalmente se mostrará más susceptible, escuchará claramente nuestras ideas y con atención, se mostrará cooperativo, interesado. El primer paso en cuanto a la psicoterapia es que nosotros nos esforcemos por crear una buena relación con el paciente, pero vaya, ahora sí que esto es una cuestión de cooperación entre ambos, porque el primer paso no sería el definitivo, el segundo es, yo creo, más importante, porque gracias al segundo paso, nosotros como terapeutas podemos ver el interés que tiene el paciente en cuanto a la psicoterapia. ¿Qué es el segundo paso? El segundo paso es cuando el paciente cumple con las tareas que se les deja, cuando el paciente busca retroalimentar de una mejor manera la terapia, cuando el paciente se esfuerza por mejorar y no únicamente está en un estado de remisión total. Eh, es importante saber que no hay constantes en cuanto al ambiente psicoterapéutico. Nunca van a haber los mismos pacientes con las mismas características, con los mismos rasgos, no todos van a reaccionar igual. De igual manera, es importante saber que no todas las terapias las vamos a aplicar igual. Hay que aprender a ser un poco flexibles con cada paciente y a ser muy intuitivos. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es un poco desesperado, que le cuesta mucho tiempo llevar la hora de sesión completa, debemos de aprender nosotros a pues es más que nada recomendable bajar un poco la cantidad de tiempo de terapia. De una hora normalmente se podría bajar a 40 minutos. Si el paciente es un niño, de igual manera se recomienda que el tiempo sea poco porque se aburren muy rápido. Entonces es importante adecuar la terapia a las diferentes características de cada paciente. Por otra parte, llegamos a análisis conductual. Nosotros debemos de generar un análisis conductual del sujeto o paciente, empezando por la conducta que se denomina R.
Estas conductas normalmente tienen relación con los estímulos que se denomina como E, y conforman un entorno junto con las consecuencias de estos estímulos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene cierta conducta que surge por cierto estímulo, en su entorno, normalmente esta conducta generada va a generar una consecuencia. Ok. Entonces, normalmente esta consecuencia es la problemática que el paciente maneja o nos presenta y solicita que cambiemos. Gracias a eso, eh, existe lo que hoy en día se llama hipótesis explicativas. ¿A qué se refiere la hipótesis explicativa? Más que nada es, ahora sí que identificar el problema. Primero que nada, identificar la problemática que el paciente presenta. Luego generar nosotros una explicación del por qué, conjunto la explicación del paciente, claro está. Hay que tomar en cuenta siempre lo que nos dice el paciente, palabra por palabra, pero en ocasiones el paciente puede creer tener la explicación total del problema y en algunos casos puede que esta explicación sea una distorsión de la realidad o de la perspectiva de la problemática real. De igual manera, esto es muy factible para nosotros porque nos ayuda mucho a identificar la patología que el paciente viene manejando. Luego de la explicación, nosotros llegaremos al origen del problema y las razones por las cuales éste se mantiene. Hay que tomar en cuenta todas las variables que puedan surgir. Por ejemplo, la edad del paciente, si es un adulto mayor, hay que tomar en cuenta que durante las sesiones puede tener ciertas necesidades, eh, puede que sus pláticas sean más largas que la de otros pacientes, sean más jóvenes. Debemos de aprender a administrar la información con ellos. Si el paciente es un infante, también debemos de tener distractores o desestresantes en el consultorio, ya sea como juguetes o dinámicas, para que el niño en cuanto se aburra pueda distraerse con facilidad y no se abrume tanto. Si son adolescentes tenemos que tener un vocabulario pues más extenso, un poco más moderno y como también aprender los conceptos que hoy en día se manejan para poder ahora sí que facilitar la comunicación con el paciente. En cuanto al sexo, también es importante que esta variable se tome en cuenta, ya que a veces el paciente puede ser ya sea de sexo masculino y le cueste compartir cierta información, si el terapeuta, perdón, es de sexo femenino. Entonces, es importante que en este caso el terapeuta pueda generar un ambiente de confianza y que esta resistencia del paciente sirva para un análisis de cierta problemática que pueda presentar. Es importante cuestionarse por qué él se le dificulta a él compartir cierta información con el sexo femenino. Todo esto en virtud de poder identificar problemáticas nuevas o hacer un buen análisis del paciente. También está el nivel intelectual, hay que adecuarnos al nivel intelectual del paciente. Si el paciente no entiende muy bien lo que se le dice, debemos eh, tener mucha disponibilidad a reiterar y explicar muchas veces lo que nosotros queremos dar a entender. Si el paciente es demasiado listo, nosotros también debemos poder estar a la altura. El estado civil también es muy importante, si la persona es casada, si el esposo o esposa tiene cierta desconfianza, nosotros también debemos de poder resolver ese tipo de problemáticas. También el nivel de sinceridad que el paciente presenta, debemos de identificar si el paciente está diciendo la verdad o está mintiendo y usar eso en función de la terapia, ya sea confrontándolo o básicamente dejando que lleve el curso que el paciente quiera para que se dé cuenta de que al final de cuentas esa actitud no mejoraría el curso de la terapia. Por otra parte, llegamos a la relación con el paciente que nosotros debemos demostrar constantemente aceptación
respeto, interés y preocupación por el paciente para que éste pues reciba buena empatía, vea que hay flexibilidad y honestidad. Es importante que el paciente sienta que nosotros nos, nos mostramos o genuinamente nos interesamos por él, para que él se sienta en una zona de confianza, de confort y pueda ahora sí que cooperar o ser más cooperativo, vaya, a la hora de la terapia. El lugar de tratamiento también es muy importante, pero no define la efectividad de la terapia. Esto ayuda más en cuanto a la comodidad y la privacidad que nosotros podemos generar en conjunto con nuestra personalidad, claro, como terapeutas. Esto ayuda mucho a que el paciente se exprese con mayor facilidad y que la terapia fluya de una manera adecuada. La decoración debe ser discreta, minimalista, que se refiere esto a que solo debe de haber lo necesario. Eh, Pueden haber adornos o decoraciones, pero discretas que eviten la distracción del paciente durante la terapia. Se recomienda que eh, cierta decoración se ponga en la sala de espera y únicamente en la sala de psicoterapia se encuentran 2 sillones, un escritorio, una silla y ya. En dado caso, si la disciplina psicoanalítica, pues un diván se esperaría encontrar dentro de la sala de psicoterapia. Bueno, el comienzo de la relación con el paciente, lo primero que se debe hacer es presentarse, dar la mano y enseguida eh, señalar el sitio para sentarse. Hay que expresarle al paciente los lineamientos, el tiempo que va a durar la terapia, la confidencialidad de su información, decirle que todo lo que se diga no va a ser compartido a menos que sea necesario legalmente. Hay que expresarle el propósito de la terapia, qué temas se van a abordar. También es importante expresarle al paciente que se espera su colaboración para que éste lo tome más en cuenta y pues tenga una mejor iniciativa. De acuerdo a la personalidad del paciente, podemos llegar a hablar del tema principal o si este muestra cierta resistencia, podemos hablar de un tema secundario para poder ahora sí que bajarle la guardia al paciente y en algún momento dado empezar a hablar del tema principal. El desarrollo del rapport es muy importante. Es normal subestimar esta parte de la psicoterapia porque básicamente solo se da la primera vez, o eso es algo que se cree, pero hay que mostrar interés por el rapport porque esto definirá la relación que vas a tener con tu paciente y en esos segundos o minutos tu paciente va a decidir qué tanta confianza te va a dar, qué tanto interés le va a poner a la terapia, qué más, si va a continuar con la terapia, si de verdad siente que puede arreglar su problema, etcétera. Entonces, esa primera impresión es más importante, hay que cuidar la apariencia, hay que mostrar comprensión, cuidar nuestras expresiones faciales, cuidar el contacto ocular, eh, eh, hay que hacerles saber, de acuerdo a nuestra disciplina, nuestra técnica, pues si nosotros queremos tomar anotaciones durante la psicoterapia, pues debemos de informarle al paciente que haremos esto, cosa que no se recomienda mucho porque puede distraer si el paciente habla de cierto tema que causa nuestro interés por anotar. eh, Cuando vea que nosotros anotamos, el paciente puede hacer un juicio sobre la información que acaba de dar y puede mostrarse inseguro sobre mostrar más información sobre esa en el futuro, más si el paciente es un poco paranoide. Entonces, ahora ya se deja a libre albedrío esta decisión de expresarle al paciente eso. Se recomienda en dados casos que las anotaciones se hagan al final de la terapia, por eso
se hace un intervalo de 10 minutos entre paciente y paciente para que podamos anotar con comodidad y poder analizar bien la información. Si se quiere grabar la terapia, es importante también que nosotros pidamos el consentimiento del paciente. En cuanto a primeras preguntas, la primera pregunta que se debe de hacer después del rapport al paciente es más que nada, ahora sí que siendo contextual, hay que decirle algo como dime la razón al problema que te trae por aquí para poder abordar directamente la problemática principal, dar libertad para expresarse al paciente de su problemática principal, las razones por las que quiere empezar el tratamiento, qué espera del tratamiento, etcétera. También es importante la evaluación, el análisis conductual, como mencioné anteriormente, y el establecimiento de objetivos. Luego de esta evaluación, diagnóstico y pronóstico, pues nosotros tendremos que hacer una selección y aplicación de las técnicas de tratamiento. Y también es importante mantener el rapport en las siguientes sesiones, no en función como de darnos a conocer por primera vez y generar una relación, pero sí de mantener esta confianza y comodidad con él. Es algo que nos debe de preocupar, no dar por hecho que el paciente, porque se sintió como la primera vez con nosotros, lo va a hacer la segunda o la tercera. Entonces nosotros siempre tenemos que cuidar mucho el estado emocional de nuestro paciente y cómo es nuestra relación con él. También debemos prepararlos para las recaídas, debemos decirle al paciente que no pasa nada si ocurren recaídas, que esto es parte del proceso, porque si no se le hace esta advertencia, es posible que el paciente decaiga y deje la terapia, ya que una recaída puede afectar bastante emocionalmente a nuestro paciente. Eso sería todo por mi parte. Le agradezco mucho su atención y buenas noches.